Infracción al derecho sobre una patente. Conferencista: Marco Matías Alemán, director de la División de Derecho de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. El tema de mi ponencia es un tema que normalmente es difícil, pero que luego de un homenaje como el que se me ha hecho hoy, me lo hacen más difícil porque se siente uno demasiado comprometido, en particular frente a autoridades como las que nos acompañan. Lejos de ser una autoridad en el tema de patentes, lo que sí es cierto es que he trabajado duro en el tema de patentes en distintos proyectos que han salido adelante y que han, de una forma u otra, contribuido a darle forma al sistema multilateral en temas de gran interés, como es el más reciente, todos los trabajos relativos a las flexibilidades en el sistema multilateral de patente y los trabajos que llevo a cabo en el Comité Permanente del Derecho de Patentes de la OMPI, del que soy subsecretario. Pero, evidentemente, los que saben de los temas de patente son aquellos que tienen la oportunidad de dedicar su vida al estudio juicioso de esta disciplina, y los funcionarios como yo dedicamos más tiempo a muchas otras actividades administrativas que no nos permiten ese rigor científico que tienen los profesores y que tienen muchos de ustedes en la práctica privada. Por lo tanto, no pretendo que esta sea una charla magistral sobre la defensa del derecho de patente. Pienso simplemente compartir en estos minutos de mi ponencia algunas consideraciones que creo pueden ser útiles alrededor de este tema. Lo primero es, trabajando en OMPI como trabajo, y en particular como director del derecho de patente, no puede uno empezar a hablar de ningún tema sin que se refiera al sistema multilateral de patentes. Es esa la razón de ser de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y algunas cifras muestran que los trabajos de la OMPI son no solo relevantes de manera histórica, sino que siguen teniendo una importancia vital hoy. Por ejemplo, en el año de 2016, 3 millones de solicitudes de patente se radicaron en el mundo, lo que muestra una salud enorme del sistema de patente. Pero 1 millón de estas solicitudes se radicaron a nivel internacional, lo que muestra una creciente tendencia a la mayor protección de las patentes en ese entorno internacional. De ese millón de patentes de solicitudes, de ese millón de solicitudes de patente del 2016, el 60% se radicaron por la vía de un tratado que administra la OMPI que se llama el PCT, el Tratado de Cooperación de Patentes. Y ello muestra que gracias a la estructura jurídica del PCT, muchas de las patentes extranjeras que se protegen en Colombia y muchas de las de los colombianos en el exterior se pueden dar gracias a la existencia de ese tratado. Pero ese tratado no sería viable si un artículo de la Convención de París, el artículo 19, que permite lo que se llaman los acuerdos especiales, que son especiales porque regulan temas puntuales, permitiera la creación de un tratado como el PCT. Y de ese millón de solicitudes de patente, que 600.000, como dije, van por el PCT, no podemos olvidar que más de 400.000 van por la vía de lo que se llama, de manera bastante simple, la vía tradicional, es decir, las solicitudes por la vía de la Convención de París. Pues bien, ese tratado es el que permite en el sistema internacional que los inventores puedan proteger sus patentes. Lo hizo desde 1883 cuando se negocia y lo sigue haciendo hoy de manera de permitir la reivindicación de prioridad en las solicitudes que van por la vía tradicional y de permitir el funcionamiento de un tratado como el del PCT, de forma que la actualidad del sistema multilateral es indiscutible. Pero en ese texto del convenio no hay ninguna disposición que se refiera al objeto de las patentes, al contenido del derecho, a la extensión del derecho y mucho menos a su defensa. Porque la Convención de París, si bien fue un gran paso adelante en la armonización multilateral, dejó muchos temas que no reguló. Lo intentó hacer cuando el año de 1991, en la Conferencia de La Haya, se intentó introducir los artículos 19, los artículos del borrador correspondiente al artículo 19, 20, 21 y 22 de la Convención de París, eran artículos
que regulaban con un nivel de precisión el contenido del derecho, el alcance del derecho, temas tan modernos como en esa época, por lo menos en el 91, aun cuando ya tenía antecedentes en Europa, como el tema de la protección de los equivalentes en el sistema multilateral de patente y la referencia a las acciones concretas del titular. Pues bien, esa conferencia diplomática fracasa y, por lo tanto, ese tratado no se puede modificar, lo que da origen a un segundo tratado, que es el denominado Acuerdo ATPIC. Y en ese Acuerdo ATPIC, fundamentalmente, hay dos disposiciones que son fundamentales en lo relativo a la defensa de las patentes. La primera, una que dice cuál es el objeto del derecho de las patentes, que vamos a mencionar más adelante, y una segunda, que son más que una segunda disposición, es un capítulo entero que regula todos los compromisos de los Estados miembros del tratado para proveer los mecanismos que permitan la adecuada defensa de los derechos de propiedad intelectual. Ese es entonces el contexto internacional. Pero entonces, ¿cuál es el objeto de la protección de las patentes? Para entender el objeto de la protección de las patentes, lo primero que uno debe distinguir son dos cosas en el derecho de patente. Una es el derecho que tiene el inventor por haber inventado una regla técnica a que se le dé una patente. Y otra es el derecho que se deriva del acto de la administración que le concede al inventor su patente. Pues bien, haremos referencia hoy en mi presentación fundamentalmente a ese segundo, ese derecho de exclusiva que le da al inventor un derecho de excluir a otros que no cuenten con su autorización para la producción de una regla técnica particular. Pues bien, entonces, si acudimos a las leyes de patente, encontraremos respuesta a cuál es ese objeto de las patentes. En la norma andina, por ejemplo, en el artículo 51, se dice el objeto de la protección conferida por una patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones. En el artículo 41 de la Ley de Brasil se dice determinado por el contenido de las reivindicaciones. Y en el artículo 69 del Convenio Europeo, en su versión actual, es decir, en su versión después de la revisión del año 2000, hace referencia a que el objeto de la patente está determinado por las reivindicaciones, simple y llanamente. Pues el tema pareciera relativamente simple. Si definir el objeto es cuestión de ver cuáles son las reivindicaciones, pues el tema está resuelto. Si fuera tan simple, eventualmente en el caso de los europeos, no se hubieran dado a la tarea de crear un protocolo de interpretación de este artículo a los efectos de que los Estados miembros pudieran definir con claridad cuál era ese objeto de las patentes. Y no tendríamos los casos que tenemos en materia jurisdiccional sobre cuál es el objeto y cuál es el alcance de las patentes. Veamos entonces, a los efectos de entender mejor cómo definimos ese objeto con algunos ejemplos que creo pudieran ser útiles. Lo primero es, si decimos que son las reivindicaciones el elemento central para definir el objeto de las patentes, lo primero que habría que preguntarse es entonces, ¿qué son las reivindicaciones? Las reivindicaciones son un mecanismo desarrollado, y el profesor Fernández Noua, pero en particular en un artículo del profesor Gómez Segade, atribuye fundamentalmente a una ley española de 1820 y tanto haber sido el origen del primer texto normativo de las reivindicaciones en el régimen de patentes. Y nos señala en ese artículo bastante interesante cómo leyes posteriores, como la alemana o como la suiza o como la sueca de finales del siglo XIX, fueron posteriores a este Real Decreto de 1821. ¿Pero en qué consisten? Consisten fundamentalmente en una práctica elaborada en la que, más allá de lo que antes se hacía, que era simplemente describir el invento, el inventor, además de describir el invento, dice en qué consiste su aporte, de qué él se quiere volver dueño porque es su contribución al estado del arte. Y todas las leyes de patente dicen muy bien, las reivindicaciones deben cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos son los siguientes. La reivindicación debe ser clara y concisa, y todos los reglamentos de patente después desarrollan qué quiere decir una reivindicación clara y concisa, y no entraremos en esos detalles. Y luego agrega, y debe estar sustentada por la divulgación
que se haga en la parte descriptiva de la solicitud de la invención. Pues bien, quiere decir entonces que hay una técnica para que los inventores se apropien de sus inventos por la vía de las reivindicaciones y que al hacerlo deben cumplir ciertos requisitos técnicos. Debe ser clara, debe ser concisa y debe estar adecuadamente sustentada. Ahora le daré algunos ejemplos. La reivindicación, entonces, como antes dije, consiste en una técnica para definir el objeto cubierto por la patente. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes porque de un lado le definen al titular cuál es su objeto, pero son aún más importantes porque en un mercado libre es importante que los competidores sepan cuál no es su derecho, qué está en el dominio público, qué puede ser objeto de explotación, qué puede ser objeto de nuevas invenciones. De tal forma que el contenido de ese objeto es importante para el titular, pero también es importante para los competidores. Y creería yo que en una política pública, cuando se define el rol de las oficinas de patente, tal vez el rol trascendental de una oficina de patente es esta: aceptar las reivindicaciones justas, adecuadas, ni muy limitadas, que no satisfagan el interés que se tiene de que las patentes sean un mecanismo para incentivar al inventor, ni tan amplia para que el inventor reciba más de lo que merece, porque todo aquello que se le dé de más se le quita al resto de la sociedad. De tal forma que es ese el gran papel que desempeñan las oficinas de patente, y aquí José Luis Salazar en eso se pasa el día, fundamentalmente con sus examinadores, identificando ese justo equilibrio. Pues bien, entonces, ¿cuál es la técnica de las reivindicaciones? Normalmente las reivindicaciones tienen primero un preámbulo que indica cuál es la materia de la invención, un aparato, un proceso, una composición, y seguidamente las características técnicas necesarias para definir esa invención que en su conjunto forman el estado de la técnica. Esa parte caracterizante, esa segunda parte luego del preámbulo, es la parte de la que el inventor dice: voilà, esto es lo que yo quiero apropiarme, esto es de lo que yo quiero ser el dueño. Es fundamentalmente la parte caracterizante. Y el preámbulo lo pone en contexto e indica todo lo que ya hay, todo lo que existe. Y en la caracterizante dice: pero esto es lo que yo he hecho y es de lo que me quiero volver dueño. Vean algunos ejemplos. Una composición que comprende A, B y C, preámbulo, caracterizada por que A es menor a 3%. Esa es la parte caracterizante. Entonces, en una invención de un compuesto que combina estas tres, para que haya un invento, en efecto A menor a 3 tiene que resolver un problema técnico. Y si lo resuelve, estamos frente a un invento patentable. O esta, cámara fotográfica, preámbulo, que incluye un corrector de distancia automático, parte caracterizante. Es ese corrector lo que el inventor inventó y es de ello de lo que él se vuelve dueño. El resto, él no pretende. Lo que está en el preámbulo, nadie pretende apropiarse. Él reconoce que es la parte del estado de la técnica. Y entonces, a los efectos de que el inventor defina el objeto, normalmente divide sus reivindicaciones en dos grupos. Unas que se llaman independientes, donde se definen todas las características esenciales de la invención, y otras que se llaman dependientes, que lo que hacen es toman la primera, la independiente, y la complementan con pequeñas limitaciones, ejemplos, excepciones, límites, parámetros, que hacen que, en algunos casos, la defensa del derecho no solo se dé sobre la reivindicación independiente, sino también sobre la reivindicación dependiente, porque esos pequeños desarrollos tecnológicos merecen protección. Pues bien, ¿cuáles serían ejemplos de estas? Por ejemplo, entre las independientes tendríamos una reivindicación que consiste en una composición que comprende A, B y C, caracterizada porque la concentración de A es menor a 3, la que antes utilizamos. Y una dependiente sería la siguiente: composición de acuerdo a la reivindicación 1, que es la que acabamos de leer,
Caracterizada porque la concentración de A es menor a 2 y no a 3. Precisa un parámetro mayor. ¿Y por qué lo hace el inventor? Lo hace porque pretende tener derechos más fuertes. Y lo hace porque si hubiera acciones de nulidad, es posible que una nulidad diga que si es caracterizada por un límite de 2, no es nuevo, pero si es caracterizada por un límite de 3, sí lo es. Y ello le deja entonces derechos válidos a pesar de que otros fueron declarados nulos. La técnica de las reivindicaciones es muy compleja y no pretendo yo en esta charla introductoria abarcar más de lo que he hecho. La OMPI tiene unos cursos que además yo lidero en todo el mundo sobre técnicas de redacción de patente que son bastante útiles y que les invito en la página OMPI de la OMPI a seguir y ahí pueden avanzar más en todos estos detalles. Pues bien, entonces, si las reivindicaciones definen el objeto de la patente, ¿cuáles son los derechos que confiere la patente? Los derechos que confiere la patente en el caso de los andines están en el artículo 52. Dice, la patente le confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan el consentimiento del titular realizar cualquiera de los siguientes actos. Y con ello se define la naturaleza del derecho de patente. Más que el derecho a fabricar por parte del titular, la naturaleza del derecho es el derecho a impedir que otros, sin la autorización del titular, fabriquen, vendan, ofrezcan, importen el objeto patentado. ¿Cuáles son esos actos que se consideran parte del objeto del derecho de la patente? En la decisión 486 se indican lo siguiente. Si se trata de una patente de producto, fabricar el producto, o ofrecerlo en venta, o vender o usar el producto, o importarlo en el territorio. Si se trata de un procedimiento, usar el procedimiento, o ejecutar cualquiera de los actos previos, que son básicamente los actos indicados en el literal A, es decir, la fabricación, la oferta, la venta, el uso o la importación de un producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. En cualquiera de esos casos, si un tercero quiere fabricar la regla técnica o el producto que contiene la regla técnica o ofrecerlo en venta o usarlo o importarlo, requiere la autorización del titular. Si no la tiene, estamos frente a un acto infractor y son esos los que son objeto de la defensa del derecho. Pero no todos los actos infractores son considerados a los efectos de una acción de infracción porque el juez puede tener en cuenta de la parte del defendido ciertas limitaciones o excepciones que pesan sobre el titular del derecho. A nivel internacional, cuando se discutió la modificación de la Convención de París, se propuso incluir una lista de excepciones y modificaciones, que son básicamente las más comunes que existen en el derecho internacional, y no hubo acuerdo. Y lo que se logró fue esta disposición, que dice los países pueden establecer, se logró en el acuerdo ACPIC, los países pueden establecer excepciones y limitaciones siempre que cumplan con esta regla de los 3 pasos, es decir, deben ser limitadas, no atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, no causar un perjuicio injustificado de los legítimos intereses del titular y teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Cualquier limitación que cumpla estos requisitos estaría perfectamente incorporada en la ley interna de los países miembros de la OMC. ¿Cuáles son esos ejemplos? Esos ejemplos de limitaciones y excepciones son estos que aparecen acá. Por ejemplo, la explotación en el ámbito privado. El titular de una patente quiere actuar contra quien realiza un beneficio económico por la explotación de su invento, porque lo que él quiere es sacar provecho de su invento. Pero si alguien lo explota en el ámbito privado y con fines que no son comerciales, por el contrario, el derecho de patente no actúa. Se limita frente a esa actuación, en principio infractora, pero que en una acción de defensa el juez tendrá que considerar que esa excepción o que esa limitación es un argumento de defensa del infractor. O todos los otros que aparecen aquí. Usos con fines experimentales. No me puedo detener en ellos porque toman tiempo. Pero el uso con fines experimentales es una de las piezas claves del sistema de patente. El sistema de patente está hecho para que el inventor se apropie del invento, pero al mismo momento
para que divulgue. ¿Y para qué queremos que divulgue? Queremos que divulgue porque otros inventores, otros científicos y competidores pueden usar esa información para futuros desarrollos. Pues bien, cuando otro inventor, un competidor, un profesor universitario usa la información de un documento de patente para probar, para entender, para mejorarla, se trata de un uso experimental que no viola el derecho de patente. Y así habría otros ejemplos. Por ejemplo, una que ha sido objeto de varios fallos jurisdiccionales en Colombia, la limitación de uso para fines sanitarios. 2 fallos, por lo menos, de tribunales en Colombia han hecho referencia a esta denominada excepción volar. Y luego podremos, si tenemos el tiempo, que creo que no tendremos, entrar en los detalles del fallo, que a mi modo de ver tiene algunas dificultades conceptuales, en ambos casos, infortunadamente, pero que son de los pocos fallos que tenemos sobre defensa de los derechos de patente en Colombia. Son fundamentalmente fallos de Tribunal Superior de Bogotá y un fallo de Juez Superior del Circuito. Si tenemos el tiempo, lo mencionaremos posteriormente, cuando hablemos un poco de las acciones concretas. Aquí simplemente baste decir que hay excepciones y limitaciones que pesan al titular y que son argumentos típicos de defensa del infractor. Pues bien, entonces, la infracción a cualquiera de estos derechos del titular de una patente se puede dar fundamentalmente por 3 vías. Una infracción literal, es decir, la tecnología del infractor reproduce de manera literal las reivindicaciones de la patente que fue objeto de protección, y esa literalidad hace que para un experto en la materia sea fácil identificar que se trata de la misma tecnología. Segunda posibilidad, que la tecnología infractora equivalga, y para esto hay unos criterios para establecer cuándo la teoría de los equivalentes se puede aplicar, bastante complejas, no es del caso analizar, pero fundamentalmente pudiéramos decir que cuando no se reproducen las reivindicaciones de manera literal, pero la función fundamental que está llamada a cumplir la invención es cumplida por el producto infractor de manera equivalente, entonces se infringen los derechos del titular. Y por último, la denominada infracción que pudiéramos llamar de manera inapropiada indirecta, porque en español a veces no es fácil traducirla, no sé si alguno de los profesores me ayuda, pero fundamentalmente es cuando a través de distintos medios lo que hace el infractor es poner en el mercado productos que favorecen la infracción, pero que no constituyen la infracción. Por ejemplo, se trata de alguien que vende 2 equipos o 2 dispositivos y que él sabe que ensamblados de manera conjunta violan el derecho de patente y su venta lo hace a sabiendas de que el consumidor le dará ese destino y que, combinados, infringen el derecho de patente. ¿Cómo se llama esto en la ley? Indirecta, está bien, muy bien, esa estaba, muy bien, infracción indirecta. Esa infracción indirecta sería la tercera posibilidad de infracción al derecho de patente. Pues bien, entonces nos preguntamos, ¿hay aquí una tensión entre el rol de las patentes para promover la innovación y el rol de las patentes que de alguna forma produce de manera involuntaria una imitación de los competidores? ¿Por qué? Porque es cierto que el principal papel de las patentes es promover la innovación por la vía del derecho que se le da al titular para que durante 20 años sea el único que explota la regla técnica. Y este incentivo es lo que hace que las compañías innovadoras inviertan recursos en procesos de investigación y desarrollo que son bastante aleatorios. En ocasiones dan resultados provechosos, pero en muchas otras, por el contrario, son enormes fracasos. Pues bien, por ello cuando uno ve que en sectores como el farmacéutico uno se pregunta ¿y por qué una compañía genérica puede vender ese producto a 10 o 20 veces menos el precio de la empresa innovadora? Posiblemente porque esa industria de genérico que no investigó, que no corrió los riesgos de la investigación, que no corrió los riesgos del mercado,
tiene la posibilidad simplemente de tomar la tecnología y producir el producto. La empresa de investigación, pongamos un ejemplo simple. Pensemos que la de investigación tiene 10 proyectos y que a cada proyecto le dio $1. Las estadísticas dicen que de esos 10 proyectos, 7 fracasaron, les quedan 3. Y las estadísticas muestran que de esos 3, 1 o 2 pueden llegar al mercado porque o llegan al mercado y el mercado no los valora, o no pueden llegar al mercado en el caso farmacéutico porque los test regulatorios no lo permiten. Pues es normal que ese empresario, con ese proyecto que funciona y que el mercado aprecia y que le costó en efecto, es real, $1, tiene que recuperar por lo menos los otros 9 de los proyectos que no funcionaron. Y por lo tanto, su precio de producción tiene que incluir los costos de los fracasos que asume la empresa, si no este empresario desaparecería del mercado. Pues la patente es lo que le garantiza que a pesar que los costos de producción son de 1 y que hay gente dispuesta a producirlo a 1, él lo puede vender a 10. Si no hubiera el sistema de patentes, ese empresario se vería en el peor de todas las situaciones, que es ¿cuál? Se vería en la situación en la que a pesar de que él gasta 10, él tiene que competir con aquellos que gastan 1 y por lo tanto claramente saldría del mercado. Pues bien, en ese ejercicio las patentes tienen un rol y a veces cuando se les mira solo en la óptica del impacto en precio, perdemos toda la perspectiva del sistema. Hay que verla en su conjunto para poder analizar opciones viables, por ejemplo, para estimular la sana competencia entre empresas de innovación y de genérica, para citar un ejemplo, y esa competencia, los sistemas de patente tienen muchas vías para lograrlo. Pero lo que sí es cierto es que las compañías compiten no solamente por la vía de la innovación, sino también por la vía de la imitación. La imitación cumple un papel y cuando es adecuada, cuando la imitación no entra, no cae en el campo de la competencia desleal o en de las infracciones de patente o de otros derechos, es una imitación que desde el punto de vista de los procesos de innovación y desarrollo sería tolerable. Por ejemplo, unos estudios recientes muestran que las actividades de investigación y desarrollo incluyen tanto las relativas a la innovación como aquellas relativas a la imitación. Porque hay muchos temas que se pueden imitar y que no están protegidos por patente, hay temas que se pueden imitar y que no caen dentro de actos protegibles por la vía de la competencia desleal. La imitación no autorizada, porque si el titular autoriza por la vía, por ejemplo, de una licencia, él recibe un beneficio económico, por lo tanto ahí no hay un problema. Pero la no autorizada, que es la que vamos a desarrollar, incluye temas como la denominada ingeniería inversa o la copia literal o equivalente de los productos del titular. Ya dijimos que si la copia se da literal o equivalente hay la infracción de un derecho. Pero ¿qué es esto de la ingeniería inversa a la que oímos a los diseñadores de política de innovación hacer referencia de manera repetida? Pues bien, cuando uno analiza cuáles pudieran ser algunos de esos elementos de la denominada inventing around o designing around o cualquiera de estas políticas de innovación, uno ve que fundamentalmente lo que hacen los competidores es analizar en detalle lo que hace la competencia y a partir de ahí, desde la óptica de las patentes, por ejemplo, determinar el alcance de las reivindicaciones y establecer en sus procesos de innovación todo aquello que no cae dentro del alcance de las reivindicaciones, o incluir o omitir elementos fundamentales que hacen que no caiga dentro de una tecnología equivalente que infrinja el derecho de patente, o simplemente evitar todos los elementos de la reivindicación, o inclusive analizar todo el proceso de la patente a los efectos de entender qué hizo el titular en su negociación con la oficina y ver cómo, por ejemplo, por la vía de oposiciones o por la vía de nulidades, renunció a ciertos elementos del expediente
y que al renunciar a ellos, con la esperanza de obtener el derecho de exclusiva, ponía esa tecnología en el dominio público. Vean que las patentes cumplen un rol de promoción de la innovación, que es fundamental, pero al mismo tiempo, cuando los actores saben de patente y cuando tienen la asistencia jurídica adecuada, usan las patentes como estrategia no solo para el desarrollo de sus propios conocimientos, sino también para el uso adecuado de los conocimientos de otros. Ello nada tiene que ver con la copia, nada tiene que ver con la falsificación y nada tiene que ver con la piratería, que evidentemente son actos infractores que caen dentro del objeto del titular del derecho. Veamos algunos casos. En este caso, una empresa americana, ante una corte en los Estados Unidos, se discutía la infracción de una patente, y la patente hacía referencia a un procedimiento para producir una sustancia que se llama la luteína, que purificada se extraía de plantas y se incorporaba a suplementos de salud. El infractor consiste esencialmente en cristales de luteína puro, pero sustancialmente libres de otras sustancias y particularmente de impurezas químicas que se encuentran en la sustancia original. Va a una corte y la corte fundamentalmente dice: no hay infracción de la patente. Y no hay infracción porque el hecho de que el titular de la primera patente sobre la sustancia purificada insistiera en su solicitud de patente que era patentable gracias al hecho de que se trataba de una sustancia purificada y fuese el argumento de defensa del proceso de patente todo el tiempo, hacía que el competidor, cuyo producto dejaba claro que no se trataba de una sustancia purificada y que, por el contrario, contenía sustancias tóxicas, lo único que en niveles que no ponían en riesgo la salud del consumidor, hacía que se tratara de una sustancia distinta que no violaba el derecho de patente. Eso es un ejemplo de un fallo judicial. Esto no es teoría, puede ser acertado o no, eso lo dejo a juicio de ustedes. Simplemente es un fallo. Siguiente fallo. En este caso, citaré solo dos por razones de tiempo. En este caso se trata de un debate sobre una cama que... ¿Alguien me ayuda con el tiempo? ¿Cuánto me queda? 11, estoy sobrado. Esto está larguísimo, está muy bien. Se trataba de una cama en la que fundamentalmente el inventor hablaba de que unos motores eléctricos, por la vía de una fuerza de empuje, lograban posicionar camas en hospitales de pacientes extremadamente obesos, lo que ellos llamaban largos. Fundamentalmente eran personas muy grandes, muy gordas, que la cama normal y la pobre enfermera con manivela evidentemente no podía subir. Con lo cual desarrollaron un sistema donde la presión que hacía el motor sobre la cama, distintos motores eléctricos, permitía subir estas camas. Esa era la patente. Y las reivindicaciones insistían fundamentalmente en una fuerza de empuje para subir estas camas de gran tamaño. La patente del competidor fundamentalmente hablaba de que se podía lograr el mismo efecto y que lo lograban por una fuerza de tracción. En lugar de empujar, jalar. Como la primera patente, su principal argumento para obtener la patente era que en el estado de la técnica ya había algunos en el mercado, algunos sistemas de tracción, y que la novedad de su invento era que era un sistema que fundamentalmente empujaba hacia el mismo objeto pesado, pues la Corte consideró que no solo no se infringía literalmente la patente, sino que no hacía parte de lo que se llama doctrina de los equivalentes, o los equivalentes de los que veníamos hablando, por lo cual no había una infracción de la patente. Solo quiero mostrar aquí que lo que trato de hacer fundamentalmente, y pasaré de manera breve por lo antes dicho, es lo siguiente. El sistema de patente es un sistema complejo de pesos y balanzas. Pesos y balanzas como, por ejemplo, el interés de la apropiación del titular por la vía de la apropiación del derecho de patente y, al mismo tiempo, el interés de la divulgación para la que la sociedad se beneficie de ese conocimiento de la regla técnica. Peso y balanza como el interés de definir el objeto de la protección del titular, pero al mismo tiempo dejar claro lo que no es del titular para que los competidores lo puedan hacer. Interés
en la defensa del derecho, porque si no defendemos los derechos del titular de la patente, de nada sirve una patente, pero al mismo tiempo tener en cuenta aquellas ocasiones donde la actividad inventiva también está en manos de la competencia. Para hacer una competencia adecuada en patentes, no estamos frente al infractor común que simplemente copia marcas y que reemplaza elementos. Los grandes litigios de patentes son fundamentalmente entre pares, son entre empresas bien establecidas, empresas que innovan, empresas que están en el mercado, pero empresas que se ven enfrentadas a la realidad de tecnologías que en ocasiones están unas pisando a la otra y que en algunos sectores tecnológicos es cada vez más difícil encontrar un espacio en lo que uno pueda entrar en el sector sin violar ese derecho de patente. Al punto que algunos fallos jurisdiccionales recientes han dicho que en ocasiones quien entra a ese sector puede entenderse que lo que tiene derecho el titular de la patente es a la compensación por el uso más que al acto de exclusión tradicional del sistema de patente. Yo creo que eso es exagerado. Yo creo que el derecho de patente, si le quitamos el contenido negativo, sirve para muy poco. Si algo le sirve al titular de la patente es poder decir con quién negocio, con quién licencio, con quién opero y con quién no. Si como titular de mi derecho me veo expuesto a que el juez me diga, a pesar de que no quiere, este señor va a usar su tecnología y simplemente hablaremos de la compensación, creo que en un acto de infracción es válido, pero no puede ser la regla del derecho de patente porque restaríamos mucho a ese contenido negativo del derecho. Pues bien, entonces las acciones de infracción de este derecho son de varios tipos. Hay unas que se orientan a que cese el acto infractor, fundamentalmente, y esas en general se les llaman injunctions. Y esas injunctions son algunas que son definitivas, donde uno le dice al juez, defina que hay una infracción y que cese el acto infractor, o preliminary injunctions, que son aquellas en las que uno le dice al juez, antes de que decida si hay o no infracción, tome unas medidas previas como las siguientes. Básicamente, en cualquiera de los casos, lo que se quiere es que se suspenda el acto infractor. Y luego hay otras que están dirigidas a los daños y fundamentalmente ya sea a reparar al titular por lo que pierde fruto de la infracción o a reparar al titular por lo que gana el infractor que no tiene autorización para esa operación. En cualquiera de estas acciones, digamos, a grandes rasgos, se encuentran en la mayoría de leyes de patentes. Veremos algo de esto en el caso colombiano. En muchas jurisdicciones, las acciones de patentes son solo esas que son fundamentalmente civiles, pero en muchas otras jurisdicciones, además de las civiles, también están las acciones penales. Acciones penales que pueden ser por la vía de una multa o por la vía del emprisionamiento, ¿cómo se dice? La mandada a prisión del infractor. Esas medidas existen también en muchas jurisdicciones. En un estudio reciente que hice hace unos pocos años en la OMPI, hice un mapa mundial de dónde había obligación o dónde había acción penal de patentes. Y encontramos que en muchos países es fruto de ciertos compromisos de tipo bilateral o de tipo regional, pero en muchas jurisdicciones no se quería la acción penal, simplemente se creía que los tratados internacionales obligaban a ello. Y creo que es claro que por la vía de los tratados multilaterales no hay obligación alguna de acciones criminales en materia de patente. Hay obligación en marcas, hay obligación en derecho de autor, pero no en patente. Por lo tanto, los países del mundo que quieran una acción penal, como es el caso de Colombia, son vías que en ocasiones son vías alternas para la solución del conflicto. Pero pensemos qué quiere un titular de una patente. Un titular de la patente que tiene un derecho de exclusiva y que explota su tecnología con la puesta de sus productos en el mercado, lo que quiere es que los infractores le paguen si usa su tecnología, fundamentalmente. Y que use la tecnología de acuerdo a las reglas
que les son dadas para la explotación adecuada de la tecnología por contratos de licencia donde se respeten parámetros de calidad, parámetros de producción, parámetros de distribución, para asegurar que el consumidor no se vea defraudado. Eso es lo que quiere el titular. Mandar a la cárcel al gerente o al presidente o al jefe de producción poco agrega y eventualmente de menos chance de recuperar los beneficios económicos. Pero existe esa posibilidad y en Colombia ha habido algunos casos de acciones penales en materia de patente. Pues bien, a grandes rasgos pudiera uno decir que en Colombia existen las acciones civiles por infracción o por inminencia de una infracción, de acuerdo a lo que está previsto en la normativa andina, y que estas acciones van o a los jueces civiles del circuito o a la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la superintendencia, que actúa como un juez civil, como todos lo tenemos claro. Están las acciones penales, se trata de infracciones que comienzan con una denuncia ante las fiscalías y que pasarían a los jueces penales del circuito si existe el mérito para ello. A grandes rasgos son las acciones de defensa de las patentes en Colombia. En cuanto a las acciones civiles, entonces tendríamos en las civiles lo siguiente: una demanda por infracción o por inminencia de infracción. Varios de los fallos de tribunales en Colombia han dejado constancia de que, en efecto, no solo la infracción que ha ocurrido o que está ocurriendo se puede proteger, sino que la acción cubre también la inminencia de la infracción. Durante algún tiempo en Colombia se discutía si la inminencia de la infracción podía o no ser objeto de una acción de infracción de patente, y los tribunales en Colombia dejaron claro que evidentemente sí lo podían hacer y que lo que había era la opción de pedir por la vía de la acción de infracción digamos que se suspendan los actos que de manera inminente muestran una eventual infracción, o que por la vía de las medidas cautelares se pudiera cautelar a los efectos de que no ocurriera la infracción. Entonces, fuera por la vía de un elemento del proceso civil o de un proceso autónomo e independiente, en ambos casos la inminencia se podía proteger. Se trata de un proceso verbal, como establecido en el 368 del Código General del Proceso, y la autoridad que conoce, dijimos, el juez civil del circuito, artículo 20 del Código General del Proceso, o la delegatura en atención al artículo 24 del Código General del Proceso. En caso de apelación, las decisiones de estas dos autoridades irían al Tribunal Superior de Bogotá. En el caso de las acciones penales, como dije, no hay obligación en el acuerdo ACPIC. Hay en el tipo penal colombiano, sin embargo, dos disposiciones. La primera, que habla de la usurpación de patente en el artículo 306, y el uso ilegítimo de patente en el 307. Son básicamente las vías previstas en nuestro sistema a los efectos de las acciones por la vía penal. Algunos casos en Colombia que pudieran ser relevantes y que han sido objeto de discusiones en distintos tribunales aparecen en el documento escrito que les será distribuido, y en dos de esos casos que estoy citando, ustedes verán cómo básicamente varios de los argumentos de la defensa han sido relativos no tanto frente a la no ocurrencia de la infracción como a la existencia de una excepción o limitación, sea la excepción reglamentaria, sea la excepción del uso previo, pero no frente al hecho de que exista o no exista una infracción. Creo que la discusión de si la tecnología viola o no es importante no solo de la parte de la defensa, pero también del juez. Decir que una tecnología infractora se parece a la que es objeto de la patente, creo que no es suficiente para calificar un acto como infractor. Se requiere una elaboración mayor a los efectos de demostrar la coincidencia entre la tecnología infractora y la tecnología del titular. Por la vía de la superintendencia, en un interesantísimo trabajo de la delegatura, en varias decisiones relativas a medidas cautelares que han sido tomadas, se ha dejado claro los requisitos para que prospere una medida cautelar. Y estas medidas cautelares han sido importantes por lo que implica una medida cautelar, pero también por la forma como ha favorecido que métodos alternativos de solución de conflicto y entre las partes
fruto de la labor donde se estimula llegar a un acuerdo a las partes por parte de la superintendencia, lleva a que en muchas ocasiones estos acuerdos se logren. Hay 2 casos en los que ha habido decisión sobre infracción, uno de 2014 y otro de 2017, pero en los otros fundamentalmente han sido casos relativos a acciones de medidas cautelar. Quisiera dejar por ahí porque creo que he abusado del tiempo de mi presentación, así que muchísimas gracias por su atención.